Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, el embargo decidido por la administración de los Estados Unidos contra activos del gobierno venezolano en el exterior, concretamente en ese país, es una de las noticias más destacadas y vamos a analizarla con detalle en la mañana de hoy. Trump congela todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos. El presidente firma una orden ejecutiva para extender al completo las sanciones al régimen de Maduro. El país de España ofrece algunos detalles. Los esfuerzos de Estados Unidos por asfixiar al gobierno venezolano van un paso más allá. El presidente Donald Trump firmó el lunes por la noche una orden ejecutiva que congela todos los activos que tiene el régimen de Nicolás Maduro en el país norteamericano. Todos los bienes e intereses en bienes del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera. Reza el texto de la medida adoptada. Con esta acción, Venezuela entra en el listado de países supeditados a estas restricciones por Washington, como Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. La reacción del presidente interino, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, él, entre otras cosas, explicaba en sus redes sociales, en su cuenta en Twitter, expresaba su posición. Venezuela, tras la noticia emanada del gobierno de los Estados Unidos, nuestras conversaciones con la Casa Blanca y la importante reunión que se llevará adelante mañana, es decir, hoy, en Lima, es necesario que todas las fuerzas democráticas consideremos lo siguiente. Ante esta medida, Citgo y todos los activos están protegidos. Además, toda la deuda que el régimen pretendía contraer con activos de la nación será ilegal. Cualquiera que quiera beneficiarse de la crisis será ahuyentado. Toda persona, compañía, institución o nación que pretenda hacer negocios con el régimen, estará para efectos de la justicia internacional colaborando y sosteniendo una dictadura y será sujeto de sanción y cómplice de crímenes que no prescriben. La pregunta es qué va a ocurrir con esto de las negociaciones de Noruega. Ayer el embajador John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, decía desde Lima que en su opinión esto no tenía sentido, eran unos diálogos vacíos, así lo expresó, y que ellos no veían la celebración de ningún proceso electoral con Maduro en el poder, reiterando una idea que ya han expresado otros funcionarios de la administración del presidente Donald Trump. Saludamos en línea telefónica al diputado Alfonso Marquina. Él es miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por este contacto telefónico para ti, María Alejandra, y muy buenos días para todos los radioescuchas. Mucho interés, gracias a usted por atendernos, como siempre. Mucho interés de conocer una primera reacción de su parte acerca del impacto que va a tener esta decisión, este embargo sobre los activos que hasta hoy o hasta ayer administraba Nicolás Maduro en los Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, este es un paso más en este camino que la comunidad internacional ha venido adoptando contra un gobierno violador de derechos humanos, un gobierno usurpador, un gobierno que ha generado la peor crisis en su país y que lamentablemente se niega a buscar salidas negociadas, salidas acordadas que permitan que el pueblo de Venezuela se dé un gobierno que restablezca el orden constitucional y que, por supuesto, sea forjador del progreso y del bienestar de su gente. Así que se materializa lo que muchos venezolanos temíamos porque nadie puede celebrar este tipo de sanciones, pues estas sanciones efectivamente van contra el gobierno, pero tendrán sus efectos y sus repercusiones ante el pueblo de Venezuela, que va a conseguir en este momento estas sanciones a un país prácticamente en la bancarrota, un país que no está produciendo, un país que cada día la crisis económica es mayor y que sin ninguna duda con este tipo de sanciones esa crisis tendrá una tendencia a seguir incrementándose. Sin embargo, como hemos dicho, estas sanciones ponen a Venezuela en una lista muy pequeña en el mundo. Es decir, estamos ahora junto con Corea del Norte, Irán, Siria, Cuba y ahora Venezuela, que han sido los únicos países que, producto de los regímenes políticos y las consecuencias de esos regímenes, han traído para su población y para
el mundo entero en general, reciben estas sanciones precisamente por mantener esa conducta que tanto daño le hace a los pueblos en definitiva. Ahora, diputado, yo tengo que preguntarle, entre otras cosas, el presidente de la Asamblea Nacional publicaba en su cuenta en Twitter que la acción anunciada tiene excepciones humanitarias en cuanto a alimentos y medicinas, también protege el sector privado que no hace negocios con la dictadura que siempre ha atacado al aparato productivo. Yo le pediría un comentario en torno a este tema sobre la letra pequeña de esta orden ejecutiva que entiendo se va a anunciar el día de hoy por parte de los Estados Unidos. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, la orden ejecutiva tiene sus excepciones porque busca tratar de evitar que esto afecte de manera grave la ya difícil situación que se vive en el país. Venezuela atraviesa una crisis humanitaria donde no se consiguen los alimentos por unas políticas del gobierno usurpador que acabó con la producción nacional, que acabó con la producción de petróleo, que era la fuente generadora de divisas y que permitía la importación de alimentos y de medicinas. Si la orden hubiese sido general, lejos de ayudar a resolverla, lo que hubiese es complicar aún más esa crisis humanitaria. Sin embargo, a pesar de que hay la excepción de que estas medidas no afectan las operaciones de alimentos, de medicina, no podemos desconocer que hay otras actividades que son colaterales que se verán restringidas y que por lo tanto vendrán también a complicar aún más la grave ya situación que vive Venezuela. Pero debemos entender esto, la crisis que hoy estamos viviendo no son el producto de sanciones, sino que en definitiva es el resultado de políticas que han pretendido empobrecer al pueblo de Venezuela para garantizar la permanencia en el poder de un gobierno usurpador. Ahora, sobre el destino, por ejemplo, de activos como Citgo, que es el más importante que le queda a nuestra nación, también le pediría un comentario. Se ha abierto una discusión en los últimos días, sabe usted, por decisión de los tribunales norteamericanos. Incluso el equipo de Nicolás Maduro, luego de haber apoyado todas las acciones que nos llevaron hasta acá, incluyendo la confiscación de la mina Las Cristinas, que operaba Cristalex, que es uno de los puntos de inicio que nos han llevado hasta acá, tratando de responsabilizar a la Asamblea Nacional cuál es el destino de Citgo luego de esta decisión, de esta orden ejecutiva que se va a dar a conocer el día de hoy. Mira, sin tener bien el detalle de la orden ejecutiva, habría que revisarla muy bien. Pareciera ser que esto de alguna manera también protege a la empresa, a Citgo, ¿no? Ya que si limita o prohíbe que se puedan transferir, pagar, exportar, retirarse, ni negociar de ninguna manera los activos de la República de Venezuela, esto podría dar una garantía o protección temporal a la propiedad de Citgo por parte de la República. Pero en todo caso es muy importante dejar claro que lo que hoy está ocurriendo con Citgo es el resultado de esa política económica que tanto daño le ha hecho al país y que por supuesto empieza ya a tener sus resultados. Aquellas políticas de expropiaciones, confiscaciones, como ocurrió con la empresa Citgo, que le ha generado a la República deudas por encima de los 19 mil millones de dólares americanos, empiezan ya esos litigios a dar los resultados. El primero de ellos, por supuesto, es este de Cristalet. Hemos visto que desde el año pasado, creo que si mal no recuerdo, desde mayo del 2018, hubo una primera sentencia en contra de la República, en el cual Cristalet, favorecido por un tribunal americano, donde dice, bueno, ya que a la empresa le quitaron un activo, le confiscaron unas minas en las cuales habían invertido una gran cantidad de dinero sin que se hubiese producido la compensación económica correspondiente a esa inversión. Bueno, el tribunal ordenaba que se cobrara
con algún activo venezolano esa deuda que fue el resultado de la confiscación por parte en aquel entonces el ex presidente Hugo Chávez Frías. Esa decisión fue apelada por la República, por el gobierno usurpador, y este año no es sino cuando la decisión de la Asamblea de juramentar a Juan Guaidó, nosotros tratamos de hacernos parte del juicio, pero ya ese juicio prácticamente está en fase de decisión, y esa decisión lo que hizo fue ratificar la sentencia de mayo del 2018. Sin embargo, la propia decisión abre la puerta, establece que hay nuevos elementos, establece que hay la posibilidad de revisión de esa sentencia en virtud de que ahora hay un nuevo gobierno, el gobierno de Juan Guaidó, y que podrá aportar los elementos necesarios para tratar de que esto llegue a feliz término para las partes, es decir, para que la República no se vea tan afectada, pero también para que en este caso la empresa canadiense Cristalet, que es la que se vio afectada por aquella confiscación, pueda también recibir la compensación necesaria. Así que en esto lo que hay es que tener claro que quien endeudó al país, quien generó todas estas deudas productos de confiscaciones, quien en el momento de la mayor bonanza de la República Venezolana endeudó a los venezolanos con más de 170.000 millones de dólares, que es la deuda consolidada no solo por la República, sino también a través de PDVSA y otras empresas del Estado, fue el desgobierno de Nicolás Maduro y del anterior Hugo Chávez Frías, y que lamentablemente esas deudas que se contrajeron, ya son más de 2 años que estamos en default, es decir, que se endeudaron y no han querido pagar, y eso es lo que ha hecho que en buena parte se cierren los créditos a la República, pero también que se originen todas estas acciones legales para donde las empresas, las instituciones financieras tratan pues de recuperar lo prestado. Ahora, diputado, con relación al tema de la negociación que promueve el gobierno de Noruega, le pedía un comentario. Ayer decía el embajador, asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, quien está en la cumbre que se va a celebrar en la ciudad de Lima sobre la crisis de nuestro país. Estas negociaciones, estas conversaciones no son serias. Él decía, esto lo que ha permitido es que Maduro continúe en el poder y el gobierno que él preside pueda manipular el sistema. De hecho, no ven unas elecciones con Nicolás Maduro todavía en la presidencia ilegítima. ¿Qué puede comentarnos en torno a este tema? Sí, mira, sin tener mayores detalles de lo que ha ocurrido en este último ciclo de reuniones en Barbados, creo que ese tipo de declaración lo que hace es reafirmar el temor que muchos venezolanos hemos tenido de que el gobierno del usurpador Nicolás Maduro va a este proceso de negociación como siempre con la intención de ganar tiempo. Es decir, ese tiempo que hoy el pueblo de Venezuela no tiene, producto de que no puede seguir esperando por la terrible crisis que hoy agobia a nuestro pueblo. El gobierno no busca soluciones, sino sencillamente burlarse de la representante de Juan Guaidó y de la comunidad internacional en términos generales. Pero en todo caso, lo que sí es que yo estoy claro que era un paso que tenía que seguir dando Juan Guaidó, primero para ratificar su talante democrático. La disposición de un demócrata al diálogo, a la negociación debe ser permanente, para evitar que cosas como las que se produjo la noche de ayer sigan ocurriendo para Venezuela. Lamentablemente, de parte de los representantes de Nicolás Maduro no hay ese compromiso, no hay esa seriedad, no hay ese sentido de responsabilidad que debería imponerse en una situación tan difícil como esta, y los resultados empiezan a verse. Pues. O sea, si Barbados fracasó, lamentablemente para Venezuela era una obligación por parte de los demócratas que representan a Juan Guaidó asistir a ese compromiso, dejar sentado nuestra disposición a siempre buscar una solución
que permita salir de esta crisis al menor costo posible, y también, por otro lado, lo que se hace es ratificar el talante antidemocrático y irresponsable de quienes hoy usurpan el poder en Venezuela. Diputado Alfonso Marquina, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Diputado de Primero Justicia por el Estado Lara, miembro de la Comisión de Finanzas, expresando opinión, análisis acerca de el efecto, el alcance que tendrá esta orden ejecutiva que aparentemente se ha firmado anoche, cuyos detalles se van a conocer el día de hoy, en la cual el presidente de los Estados Unidos congela todos los activos del gobierno venezolano, el gobierno de manera ilegítima preside Nicolás Maduro, que están en ese país, y nos ha colocado en la selecta lista, lo decimos con absoluta ironía, que forman naciones como Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, tratando de analizar el alcance de esta orden ejecutiva que establece un embargo a los activos que maneja Nicolás Maduro en los Estados Unidos. Esta es la primera vez en 30 años que el gobierno norteamericano congela los activos de un país occidental. Este año Washington ha impuesto sanciones a más de 100 individuos y entidades venezolanas. Estoy leyendo un extracto del diario El País de España, incluida la compañía petrolera PDVSA, el Banco de Desarrollo de Venezuela y el Banco Central del país. Trump ya había adelantado la semana pasada que estaba contemplando imponer esta estricta sanción al régimen en vista de los apoyos que estaba recibiendo Maduro por parte de China e Irán. Nos acompaña Sari Levy, economista, profesora, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Pues le pediría, profesora, una primera reacción de su parte. ¿Qué podemos esperar a la luz de los detalles que han trascendido el alcance de esta decisión de congelar todos los activos del gobierno que preside Nicolás Maduro en los Estados Unidos? La escuchamos. Bueno, como tú bien estabas señalando, el objetivo de todo esto no es otra cosa sino proteger los activos de la nación venezolana para sus ciudadanos, y es evitar que los mismos sigan siendo despilfarrados y afecten aún más toda esta situación de deterioro que estamos viviendo en el país. Llevamos varios días escuchando qué es lo que sucede alrededor de Citgo, que ha sido, digamos, la noticia en estos días, y justamente a partir de un conjunto de demandas que había ido acumulando la nación por impago, entonces emerge esta situación. Entonces, bueno, lo que estamos observando es una claridad internacional sobre lo que está pasando en el país,
y una forma que se ha encontrado, o mejor dicho, que se ha establecido para que los activos de la nación pudieran ser protegidos. El impacto real, profesora, que podemos esperar de una medida de esta naturaleza, sobre todo para los ciudadanos, para los venezolanos. Bueno, en una primera instancia justamente es lo que te acabo de señalar. Y al corto y al mediano plazo, profesora, porque ayer le traslado la inquietud, veíamos toda clase de reacciones en redes sociales, en chats, acerca de lo que puede ocurrir con nuestra economía. Perdimos comunicación. Se cayó la llamada con la profesora Sari Levy. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Economista, miembro de la Academia, de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y queríamos trasladarle la inquietud acerca del impacto real que va a tener para una economía como la nuestra, que saben ustedes está en su peor momento, en pleno colapso, situación de colapso, tal como lo reflejan las proyecciones de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que nos habla de una caída del Producto Interior Bruto que se calcula en menos 35%, esto sumado a la caída que ya arrastraba nuestra economía o viene arrastrando durante los últimos años, además del tema de la inflación. Bueno, nos interesa mucho conocer si es posible proyectar el impacto que esto va a tener. El objetivo, entendemos, de las sanciones efectivamente evitar que el equipo de Nicolás Maduro tenga acceso a estos activos, que siga digamos, haciendo transacciones en el exterior, tratando de evadir incluso las sanciones, proteger los activos, lo cual se va a discutir abiertamente hoy en la cumbre de Lima, pero nos interesaba conocer el impacto en la economía real de una situación de esta naturaleza. Entre otras cosas, decía el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que la acción tiene algunas excepciones, incluyendo esto del acceso a alimentos y medicinas. También protegería al sector privado que no hace negocios con la dictadura, que siempre, decía él, ha atacado al aparato productivo. Nos interesaba conocer la opinión de la profesora Sari Levy con relación a este tema. Ya me comentará mi equipo. Saben ustedes que en el caso concreto de Caracas ha habido problemas con el acceso a la electricidad. Suponemos que esto también ha tenido un impacto en el servicio de telefonía fija y celular, concretamente en El Paraíso. Desde ayer se reportó una falla importantísima. Le trasladamos la inquietud, profesora, sobre el impacto en la economía real, porque ayer veíamos una discusión abierta en redes sociales, en algunos chats, sobre, bueno, lo que va a ocurrir con una economía que ya está en una profunda depresión, en pleno colapso, con una caída de menos 35% proyectada por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opina usted? Bueno, fíjense, disculpa, pero nuevamente se nos cayó la llamada, las comunicaciones están realmente malas. Entonces, lo que te decía es que justamente la idea es evitar que el régimen se siga atornillando en el poder. Justamente, si esta sanción no afecta a los privados, es justamente a quienes usurpa el poder. Entonces, no tenemos que confundir las dificultades que estamos pasando y seguiremos pasando hasta que el cese de la usurpación se dé con esta sanción. Estamos padeciendo situaciones calamitosas desde hace muchos años. Entonces, no podemos seguir utilizando los mecanismos para finalizar con la tragedia como aquellos que nos afectan. Entonces, eso es importante. En segundo lugar, no cabe duda que esto dificulta algunas dinámicas para la parte gubernamental, y eso lo vamos a sentir, pero la finalidad es justamente el objetivo que hemos estado pidiendo, que no se apoye a un régimen que justamente está haciendo mucho daño a los venezolanos. Por otro lado, esto también nos indica que algunas estrategias utilizadas políticamente definitivamente no han funcionado, y esto pareciera indicar que las actividades de diálogo y esas reuniones que han sido convocadas
en Barbados y en otros estados, pues lamentablemente no han llevado a nada. Entonces, definitivamente, lo que se impone son acciones de mayor fuerza y mayor firmeza, y eso es lo que estamos viendo. Profesora, se me ocurre preguntarle sobre el tema de estas maniobras que ha utilizado el equipo de Nicolás Maduro para evadir las sanciones y enviar petróleo o a Cuba o incluso vender petróleo de forma ilegal a otros países. ¿Esta decisión de los Estados Unidos tendrá un impacto sobre estas actividades o no? Bueno, no cabe duda que el régimen va a tratar de seguir estableciendo mecanismos para mantenerse. Eso es algo que lo tenemos que prever. Simultáneamente, estas sanciones lo que intentan es justamente dificultar eso, impedirlo, hacerlo cada vez más costoso de forma tal que no haya actores que se presten a ellos. Son mecanismos de disuasión directamente para todos estos actores que se involucran en estas acciones. Sabemos que ya para el equipo de Nicolás Maduro era muy difícil, si no imposible, acceder a crédito internacional. Con esta decisión ya se cierra esa posibilidad, ¿correcto? Bueno, eso ya era un hecho. En realidad, si ustedes se dan cuenta, aquí no ha habido financiamiento ni dinero nuevo desde hace mucho tiempo. Y es que no lo puede haber mientras tú tengas una deuda que está en default y que la gente sabe que no puedes pagar. Entonces, justamente, ¿quién te va a dar dinero si sabes que no lo puedes devolver? Entonces, todo este proceso de estabilización nacional pasa naturalmente por un cambio político, un mecanismo que permita adecuadamente una reestructuración de la deuda, un mecanismo que permita atender a la población en su crisis humanitaria, que realmente cada vez se profundiza más, y por supuesto de una activación con nuevas reglas claras que permita que el aparato productivo pueda activarse. Todo eso naturalmente pasa por un cambio político. Profesora, antes de esta decisión de congelar los activos, veíamos decisiones por parte del equipo económico de Nicolás Maduro que en nada han colaborado a mejorar la situación de los venezolanos. Una de ellas tiene que ver con la permanente devaluación de la moneda. Conversando con otros economistas, nos han dicho que prácticamente ha desaparecido el bolívar. Le pediría un comentario de su parte en torno a este tema, porque sabemos o imaginamos que tampoco van a hacer nada para hacer frente a esta situación, mucho menos ahora con esta orden ejecutiva del gobierno norteamericano. ¿Qué puede decirnos? Mira, nosotros llevamos años prendiendo alarmas, alertas, indicando los costos de un conjunto de medidas y políticas que se han llevado a cabo. Desde los esquemas de debilitamiento de la propiedad privada, desde la monetización del déficit fiscal, todo lo que tenía que ver con la falta de transparencia en el manejo de la cosa pública, en el endeudamiento excesivo. En este plan llevamos 2 décadas los profesionales del área de la economía indicando y orientando, pero lamentablemente todas estas alarmas no fueron escuchadas y al contrario, simplemente profundizadas. Recientemente hemos escuchado también de una ley sobre el patrimonio, es decir, se impone a los ciudadanos y a las empresas una carga fiscal muy pesada cuando sabemos que el aparato productivo está claramente debilitado y cuando el ciudadano ni siquiera tiene ingresos que le permiten cubrir su cesta básica. Entonces, realmente lo que estamos escuchando es que no hay ninguna sintonía entre lo que hace el régimen y lo que los ciudadanos desean. No podemos esperar en este momento que haya un cambio, lamentablemente. Y lo digo con mucho dolor porque como ciudadana venezolana quisiéramos siempre que todo profesional que hable sea escuchado, atendido y sus alertas manejadas
profesionalmente, pero no ha sido así. Entonces, la verdad, no creo que esto signifique ningún cambio en la dinámica que lleva el actual régimen, y más bien creo que va a profundizarse para tratar de mantenerse asiduo al poder. Ahora, yo le preguntaría, profesora, porque en la práctica lo que hemos visto es el empobrecimiento progresivo de la población. ¿Qué podemos esperar en el corto y en el mediano plazo? Tomando en cuenta que el salario mínimo, que ya es prácticamente simbólico, se ubica la mañana de hoy en $3,3 mensuales. Ha vuelto en la práctica la esclavitud moderna a nuestro país. Le pediría un comentario y por otra parte saber, y lo hemos hablado en otras oportunidades, si, bueno, esto está hecho así por diseño. Este era el objetivo inicial del proyecto ideológico que han intentado imponer en nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, yo la verdad no tengo duda alguna de que este era el derrotero final a la cual nos condujo el llamado socialismo bolivariano del siglo XXI. Llevamos 20 años donde lo único que se ha logrado es profundizar las medidas del modelo, y lo único que se ha logrado naturalmente es depauperar a la población venezolana. Esta no es la primera vez que este tipo de modelo destruye sociedades. Lamentablemente, históricamente está comprobado que este tipo de medidas lleva a este resultado. Venezuela quizá tuvo un periodo extenso hasta llegar hasta aquí, porque en el interín tuvo el más prolongado boom de commodities y específicamente de precios de petróleo, que permitió esconder la tragedia que estaba sucediendo, el deterioro y la destrucción que se vivía. Pero ha llegado un momento que sin ni siquiera tener una caída sustantiva de los precios de petróleo, porque están alrededor de los $60 por barril, el país no solamente ha quedado destruido, sino que no se puede levantar si no es con una ayuda importante, tanto política como económicamente, a nivel internacional. Finalmente, profesor, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, usted iniciaba su intervención recordando lo que ha ocurrido con Citgo, esta diatriba, producto de la decisión de tribunales en los Estados Unidos, luego de el proceso de confiscaciones que nos ha llevado hasta aquí, que inició el expresidente Chávez. ¿Cómo, en su opinión, quedan estos activos, los más importantes que en este momento tiene Venezuela en el exterior? Según el presidente encargado, Citgo es una empresa que estaría protegida luego de esta orden ejecutiva. ¿Qué opina usted? Bueno, mira, todo pareciera indicar que justamente esto protege de que cualquier demandante de la nación pueda hacerse de los activos de Citgo. Recordemos que Citgo fue muy mal manejada en el pasado y hay una nueva junta que ha tratado de ordenar, limpiar y mejorar el posicionamiento de esta empresa, que está valorada en alrededor de los 10.000 millones. Sí, me dicen que se cayó la llamada con la profesora Sari Levy. Tenemos problemas con los teléfonos y decíamos que esta situación no es gratuita. El informe de la alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la expresidenta Bachelet, que fue recibida por Nicolás Maduro con honores y se transformó luego de ese informe en enemiga de la revolución. Ella decía, justo en el capítulo destinado a los derechos económicos y sociales, que el desvío de recursos, la corrupción, la falta de inversión en infraestructura es lo que explica en buena medida lo que ha ocurrido con los servicios básicos en nuestro país. Ella hablaba concretamente de electricidad, del agua potable, del gas doméstico, y nosotros siempre agregamos telefonía básica celular y la conexión a Internet. Por eso se refieren a Venezuela en el exterior, lamentablemente, en foros internacionales como Estado fallido, un Estado que no es capaz
de garantizar los servicios básicos de la población. Si perdimos comunicación, no hay problema. Le digo a mi equipo, ya me avisarán, podemos hacer una pausa, intentamos al regreso, ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Diario de entrenamiento. Uno de los elementos básicos de un programa de ejercicio es la planificación. Desde qué días de la semana voy a entrenar hasta lo que vas a hacer en cada uno de esos días, tiene que tener un espacio en tu agenda. En estos tiempos existen mecanismos económicos que nos pueden ayudar a entrenar. Un diario de entrenamiento. Llevar anotaciones de tu plan de entrenamiento te permitirá variar la intensidad de ejercicio entre cada uno de los días necesario para mejorar tu rendimiento y no estancarte, incluir ejercicios para favorecer tu recuperación muscular, por ejemplo, hacer yoga un día a la semana después de un pico de intensidad en tu deporte, vigilar el cumplimiento del necesario día de reposo absoluto que permitirá que repongas tus energías para desarrollar cada vez más fuerza. Para los que nos gusta la prevención de lesiones, llevar un diario de entrenamiento te permitirá notar el momento exacto en que empezó a doler un músculo o una articulación, por lo que tomarás medidas de recuperación más rápidas. Lo mejor, resaltar tus progresos en el entrenamiento. En cada día has logrado un objetivo, escríbelo, celébralo y continúa sin perder el foco. Así como tienes una agenda de trabajo, hagamos una paralela, una agenda de salud, donde la cita más importante es contigo. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de analizar el alcance de esta orden ejecutiva firmada anoche por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en la práctica congela los activos que maneja la administración de Nicolás Maduro en territorio norteamericano. Decíamos que, y según lo refleja la prensa internacional, al menos el país de España, la escalada en la presión es la antesala a sanciones que anunciará. Me está llamando el profesor Antonio Paiva. Le digo a mi equipo, a ver, él me está llamando al WhatsApp internamente. Le comento, profesor, que estamos al aire. Mi equipo está tratando de comunicarse con usted. Me acaba de llamar internamente, le comento a mi equipo, los teléfonos están fatales, producto, insistimos, del colapso de los servicios básicos en nuestro país, pero con él queríamos conversar, me sigue llamando internamente. Y lamentablemente desde el estudio, él me llama a mi teléfono, al WhatsApp, se puede comunicar conmigo, ¿sí? ¿Lo tenemos aquí? Perdona, Génesis. A Víctor Salmerón, sí. El profesor Antonio Paiva también me está llamando. Víctor Salmerón es periodista especializado en el área económica, escribe para varios portales, conoce perfectamente la situación de Petróleos de Venezuela. Víctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días. Hemos tratado de entender, Víctor, el impacto de este embargo que ya finalmente llegó, producto de la orden ejecutiva que se firmó anoche, cuyos detalles entiendo se van a conocer el día de hoy, y que impide que los activos que están bajo la administración de Nicolás Maduro puedan moverse, es decir, quedan congelados en la práctica luego de esta decisión. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, lo que entiendo desde el punto de vista práctico, obviamente mi especialidad no es el tema del derecho, pero lo que he podido recoger es que esta nueva orden ejecutiva permite también, entre los múltiples impactos que pueda tener, es que la protección de los activos de Venezuela en Estados Unidos se logra, al menos mientras esto esté vigente. Esto hace que, por ejemplo, lo que está queriendo hacer una empresa como Cristalex, que es expropiar parte de Ciggo para cobrarse la deuda que tiene el país con ella, ya no puede ser posible. O sea, ningún acreedor podrá tomar por la fuerza esas propiedades. Eso, desde ese punto de vista, pues protegería a Ciggo, que Ciggo está realmente bajo fuego por la cantidad de deudas que tiene el país, por la gigantesca deuda externa y por las demandas que hay contra el país en el exterior, y que esos acreedores están tratando de cobrarse, tomando para sí parte de Ciggo o la totalidad de la empresa, ¿no? Víctor, yo te preguntaría, hay muchas dudas, inquietudes, evidentemente esto trascendió anoche, hoy entiendo se informaría de forma oficial, pero en el caso concreto de los compromisos externos, que son muchos, cuantiosos, ¿qué pasaría con esto que adquirió el equipo de Nicolás Maduro, incluso el entonces expresidente Chávez? ¿Esto tiene algún impacto sobre estas demandas o no en lo absoluto? ¿Qué opinas tú? Bueno, el principal impacto es que estos acreedores, o sea, hay que comprender que durante la administración de Hugo Chávez se hizo una cantidad de expropiaciones a empresas extranjeras. Estas empresas extranjeras en buena parte fueron al centro de arbitrajes del Banco Mundial. Allí llevaron su caso y lograron algunos fallos a favor
para que la República tenga que compensarlos por esas expropiaciones. Uno de esos casos es el de la empresa Cristalex, que tenía una mina de oro en Las Cristinas, en Guayana. Esa empresa obtuvo en el Centro de Arbitrajes del Banco Mundial una decisión favorable por 1.400 millones de dólares. Esa empresa quiso que Venezuela le pagara, que cumpliera con el fallo de este Centro de Arbitraje del Banco Mundial, pero la República se negó a pagarle. Entonces, esta empresa fue a tribunales de Estados Unidos a ver si obtiene una orden a favor en estos tribunales para poder cobrarse, tomando para sí activos de PDVSA en el exterior. Este es el caso de Citgo. Esa empresa ha tenido éxito en estos tribunales y por eso, con la última decisión de la semana pasada, podía entonces, o se abría la puerta para que embargara parte de las acciones de Citgo y pudiera cobrarse la deuda que hay con ella. Con esta medida, los activos que tiene Venezuela en el exterior pues quedan de alguna manera congelados y no pueden ser transferidos ni embargados, etcétera, ¿no? También esto afecta a otras empresas que pensaban seguir el camino de Cristalex, como es el caso de Owen, Illinois, que está reclamando 500 millones de dólares también por la expropiación de 2 plantas en Venezuela. Entonces, desde ese punto de vista, pues la medida tiene ese impacto sobre estas demandas que hay sobre la República en el exterior. Hay que tomar en cuenta que Venezuela pues tiene una deuda externa impagable, que ha ido prácticamente en una bancarrota. Pues la deuda externa, al tomar en cuenta los bonos más lo que se debe a estas empresas expropiadas, pues llega a más o menos 160.000 millones de dólares. Esa es una cantidad que supera en más de 600% el ingreso anual por exportaciones, que es una de las medidas que suele usarse para medir el impacto de la deuda. Esa es una cantidad gigantesca, desproporcionada. Además hay un atraso en el pago de los bonos de la República por 11.900 millones de dólares. Entonces, bajo esa circunstancia, pues todos estos acreedores tenían en la mira el tomar para sí Citgo, prácticamente despedazarle y cobrarse de esa manera la deuda que tiene la República con ellos, ¿no? Víctor Salmerón, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos tratando de ayudarnos a entender el alcance de esta orden ejecutiva que congela los activos bajo la administración de Nicolás Maduro en los Estados Unidos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Un titular al cierre y es una buena noticia en medio de las calamidades que afectan a nuestro país. Y es que Colombia ayer anunció que va a dar nacionalidad a los hijos de venezolanos nacidos en su territorio. La medida se podrá favorecer a 20.000 niños que corrían el riesgo de convertirse en apátridas, producto de las políticas, saben ustedes, con relación a la identificación que ha puesto en marcha el gobierno, la administración de Nicolás Maduro. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Sky Menestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez,
En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos